Ahora, para que este sistema dure y sea sustentable de manera financiera, hay que adecuarse a las nuevas realidades humanas. No alterarle la edad jubilatoria a aquellos que ya están trabajando. No alterarle la edad jubilatoria a aquellos que ya están trabajando. Si nosotros no hacemos algo en los tiempos que nos quedan de gobierno, el próximo que venga va a tener que tomar medidas más urgentes aún. Entonces es un sistema sostenible y es un sistema más solidario. ¿Qué tal? Buena semana. Sí, empieza MBD Noticias Central en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien, luego del descanso. Nueva semana y nuevo mes. Es cierto, el octavo del año en marcha. Exacto, sí. Falta todavía, hay mucho frío por delante, pero salir del mes de julio siempre es positivo para quien habla, por lo menos. Ya hay como una luz de esperanza. Y sí, no se ve tan lejos, pero igual falta. Bueno, y empezamos a repasar uno de los temas, ya no del día, ¿no? Viene de hace tiempo y seguirá. Y va a seguir instalado. Tiene que ver con el video que recién compartimos de arranque, porque la mesa política del Frente Amplio analiza el anteproyecto de ley de reforma previsional que el viernes el presidente Luis Lacalle Pou le presentó justamente a la fuerza política. Otros partidos, como Cabildo Abierto, que forma parte de la coalición gobernante, van a comenzar su análisis mañana. Además, desde el PIT-CNT, ampliando la mirada, ya se han realizado críticas a esta iniciativa. Entre otras cosas, en el movimiento sindical se considera que el anteproyecto no propone cambios sustanciales en la caja militar. En cambio, plantea elevar la edad de retiro para quienes nacieron desde 1967 en adelante, pese a que Lacalle Pou dijo en campaña que no se modificarían las reglas de juego a quienes se encontraban trabajando. Planteamos este tema, pero hay también otros. En los titulares que vienen a continuación. Fiscalía de Delitos Económicos citó como indagado para el miércoles al exministro colorado Germán Cardoso por las irregularidades durante su gestión. 29 empresas y unos 100 productos no cumplen la advertencia de alimentos con exceso de sal, grasas y azúcar, según respondió el Ministerio de Salud Pública. Desde que se implementó la portabilidad numérica, Antel es la única empresa con saldo negativo. Ministro de Salud Pública llamó a mantener la pareja estable y tener cuidado en las relaciones sexuales para evitar contagio de la viruela del mono. Fiscalía investiga caso de joven que fue bajado de un ómnibus por una policía y un guarda y luego atropellado en la ruta. Incendio destrozó parte de las instalaciones de la ex jefatura de policía en el centro de Montevideo. Organizaciones de la sociedad civil prevén recurrir al Tribunal de lo Contencioso por mecanismos de elección de las nuevas autoridades de la Institución de Derechos Humanos. Jubilados y pensionistas reclaman que el adelanto de 3% que recibirán las y los pasivos en las retribuciones de agosto sea incorporado al aumento del mes de enero. China realiza movimientos bélicos ante la posible llegada de la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos a Taiwán. Brasil y Perú registran sus primeras muertes por viruela del mono. 9 personas fueron asesinadas en 2 masacres en Colombia. Pantalla la de TV Ciudad, como siempre, pero por Radio Uniradio también, como siempre, o hace ya bastante que está diariamente retransmitiendo este noticiero 107.7 FM para Montevideo y área metropolitana. Y se puede también escuchar por internet, uniradio.edu.uy. Nos vamos de paseo. Exacto, empezamos nuestra recorrida por exteriores con nuestro compañero Diego Martini. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes para ustedes. Nos encontramos en la sede del Partido Colorado, donde en unos minutos nomás los 4 ediles de la bancada de la Junta Departamental de acá del Partido Colorado estarán anunciando, y así nos lo presentaron en un documento, que de mantenerse las obras e inversiones tal cual fueron presentadas el 14 de julio de este proyecto para solicitar un préstamo al BID para que finalmente se ejecuten obras de saneamiento, estarán en condiciones de votar este proyecto de decreto que la Intendencia ponga a consideración a la Junta Departamental en el presente año. Los 4 ediles son Leonel Aguirre, Matías Barreto, Gustavo Facciola y Tulio Tartaglia, así que estaremos en minutos nomás con el anuncio. Muchas gracias, Diego, por este adelanto. Volvemos a las cuestiones previsionales desde otro móvil. Exacto, en otro punto de la ciudad y en otra sede política, nuestra compañera Macarena Vico.
Buenas noches, Natalia, Martín, así es. Estamos en la huella de Seregni porque la mesa política del Frente Amplio se encuentra reunida en este momento, que comenzó a analizar hoy el proyecto de reforma de la Seguridad Social que presentó el pasado viernes el Presidente de la República. En tanto, esta mañana también el PIT-CNT realizó una conferencia de prensa donde presentó las posturas respecto a este proyecto que entiende que recorta derechos, beneficios a los trabajadores. Más adelante avanzamos sobre estos temas. Muchas gracias, Maca. Ha hecho ese adelanto, hablando de reforma previsional, más contenidos vinculados. Exacto, con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Juli. Hoy vamos a hablar de lo que está en agenda, así es. Vamos a hablar de la reforma de la seguridad social, como decíamos en este informe, explicando tres cosas principales, tres cosas que queremos que puedan entender desde sus casas. Una tiene que ver con el régimen de convergencia, cómo va a evolucionar esto en los próximos 20 años desde que sea aprobado este proyecto, si es que se aprueba tal como está redactado, tal como como se lo presentó el presidente tanto a la coalición como al Frente Amplio. Vamos a explicar qué es lo que va a suceder con las causales jubilatorias que se configuren en los próximos 20 años desde la aprobación. También qué es lo que va a pasar con respecto a la edad de jubilación, cómo va a ir avanzando de los 60 años con 30 de servicio hasta llegar a los 65, que es lo que está planteado en el proyecto, pero también cómo esto afecta a la causal de jubilación por edad avanzada, que son aquellas personas que no llegan a tener 30 años de aportes, pero que sí tienen una edad suficiente para jubilarse. Así que vamos a estar viendo esas tres cosas y compartiendo la visión del representante de los trabajadores en el directorio de EPS, Ramón Ruiz. Cada contrato se nace y hay voces que se oponen. ¿Qué se dijo? Se corte de nuevo, que estaríamos hablando que el primero del mes que viene serían casi 1.400 cargos que se van a cortar. En un pabellón es muy grave que un enfermero esté para todo, para dar de comer en boca. ¿Cuántos pacientes? 30. Recién Ana Díaz, de la Comisión Sindical Interna del Hospital Piñeiro del Campo, porque esa caída de contratos en distintas dependencias de ACE, según ella, tiene una de sus derivaciones en el ejemplo que ponía recién. Más adelante volveremos al asunto. Bueno, y habíamos escuchado a Martín Pereira de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Exactamente. Ahora empezamos a repasar los temas que están en la agenda y bien arriba aparece uno vinculado al consumo, porque 29 empresas y más de 100 productos no cumplen la normativa de etiquetado de alimentos con exceso de sal, grasas y también de azúcar. La información surge de la respuesta del Ministerio de Salud Pública a un pedido de acceso a la información de la organización Consumidores y Usuarios Asociados. El decreto que establece el etiquetado frontal para alimentos con grasas, azúcar y sal excesivas entró en vigencia el 1 de febrero del 2021, tras un largo proceso de discusión de más de 4 años. Según un relevamiento del año pasado de la Alianza de la Sociedad Civil para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles, 4 de cada 10 productos que deberían contar con etiquetas no cuentan con ellas. La Alianza halló que tampoco se cumple la normativa sobre la cantidad de grasas trans que pueden tener los productos en ese entonces. Recientemente, el Ministerio de Salud informó que actualmente analiza 29 empresas por incumplimiento de la normativa y 118 productos. Sin embargo, la cartera no detalló cuáles son las empresas y productos, tal como solicitaba el recurso de acceso a la información pública realizado por las organizaciones de la sociedad civil. Tampoco mencionó si aplicó multas, tal como se cuestionaba. En otro orden, las autoridades sanitarias respondieron que participan de la comisión creada por el decreto que establece el rotulado a cargo del seguimiento y evaluación de la implementación de las disposiciones. De la agenda nacional a la agenda de Montevideo. Volvemos a la sede del Partido Colorado con nuestro compañero Diego Martini. Así es, compañero. Bueno, comenzó esta conferencia de los 4 ediles del Partido Colorado que tiene la Junta Departamental de Montevideo. Recordemos todo lo que se dio a propósito de esta solicitud del préstamo de BID, al BID por parte de la Intendencia de Montevideo, que no fue, que no se dio en su momento porque no se llegaron a los votos, y que en la interna del Partido Colorado incluso estuvo partida porque los 2 ediles del Partido Colorado, Tulio Tartaglia y Gustavo Fachuela, votaron a favor de que saliera este préstamo del BID, y el edil del sector Ballistas, Matías Barreto, y Leonel Aguirre del sector del diputado Gustavo Zubia votaron en contra. En esta resolución de hoy, con fecha de, recordemos, del 14 de julio, la Intendencia de Montevideo, a través de la Dirección de Desarrollo Ambiental,
con el ingeniero Guillermo Monseche a la cabeza, le presentó a los integrantes del resto de los partidos este nuevo préstamo del BID en el marco del saneamiento urbano, la etapa 6 de esta solicitud. Y bueno, hoy los 4 ediles, y leo el comunicado textual que entregaron, dicen que de mantenerse las obras e inversiones, tal cual fueron presentadas el 14 de julio de este año, y de constituirse la comisión bipartita del préstamo BID en el marco del programa de saneamiento urbano de Montevideo, los ediles, los 4 ediles del Partido Colorado, estarían en condiciones de votar el proyecto de decreto que la Intendencia ponga a disposición de la Junta Departamental de Montevideo. Escuchemos lo que plantea y cómo explica y justifica el voto el edil del sector Ciudadanos, Tulio Tartaglia. Autoridades recorriendo sedes judiciales explicando en qué se gastó o en qué no se gastó. Los antecedentes que Montevideo tiene cuando se genera una comisión de seguimiento son muy buenos. Todas han sido obras exitosas. ¿Por qué? Porque se invierte se invierte y se controla en forma inmediata. Es por eso que, fiel a nuestra tradición de construir Montevideo, el Partido Colorado le transmite eso a los montevideanos, que vamos a acompañar con el voto y que se va a hacer las obras de saneamiento tal cual fueron establecidas por la Intendencia con fecha 14 de julio. Ceñido a este plan de obra es que nosotros vamos a acompañar y sujeto a el contralor de la comisión bipartita. Nos quedamos con la argumentación entonces de Tartaglia, que resumió lo que nos había adelantado Diego. Es una noticia muy importante. El edil Aguirre del sector Tercera Vía va a comenzar a hablar ahora, pero en definitiva esos 4 votos ya le permiten, digamos, a ese proyecto tener la mayoría en la Junta Departamental. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Diego Martini, que nos trajo esta noticia bastante importante desde allí, desde la sede del Partido Colorado. Y tenemos más. Sí, volvemos a la agenda nacional porque el fiscal especializado en delitos complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, citó para el miércoles al exministro de Turismo, Germán Cardoso, allí lo ven, actual diputado del Partido Colorado, esto en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de publicidad a raíz de una denuncia presentada por el Frente Amplio. La citación de Cardoso, indagado por su periodo frente al Ministerio, que va de marzo de 2020 a julio de 2021, viene luego de la declaración del exdirector del Ministerio de Turismo, Martín Pérez Banchero, también perteneciente al Partido Colorado. Otro asunto, les contamos que hoy se viralizó un video a través de las redes sociales que muestra cómo un hombre de 23 años fue bajado a la fuerza de un ómnibus interdepartamental días atrás, luego de sufrir una crisis emocional. Sí, fue obligado a descender por una policía y un funcionario de la empresa de ómnibus Codmi y poco después fue atropellado por otro vehículo. Su tía también hizo declaraciones, ¿no? Sí, AMB Noticias dijo que él se encuentra estable tras estar una semana en CTI y que presentarán la denuncia por esta situación. El hecho ocurrió el sábado 23 de julio en un ómnibus interdepartamental de la empresa Codmi a la altura del kilómetro 58 de la Ruta 1 sobre el mediodía. En un momento de crisis emocional, ya que la persona no estaba pasando por un buen momento, es bajado a la fuerza por un trabajador de la empresa y una funcionaria policial que se encontraba en el transporte. Mamá, ya no, ya nunca te invito. ¡Mamá! ¡Mamá, la vida una sola, mamá! ¡La vida una sola! ¡Otra vez van a matar! ¡No, otra vez me van a matar! ¡Otra vez gracias a todo! ¡Este famoso mató mi vida entera! ¡Yo voy a vivir eternamente! ¡Adiós! ¡Vamos, mamá! Ay, por favor. ¡Paula, que agarró un balaje! La mochila, viejo, la mochila, trae la mochila. Vamos, mamá. Luego de esto, el hombre siguió caminando por la ruta y fue atropellado por un vehículo. Esto sucedió a las 19 horas, según confirmó Valeria Pérez, su tía, a AMB Noticias. Desde la empresa dijeron que el hombre se bajó y tomó otro ómnibus. Fue atropellado en el kilómetro 79 por un automóvil con matrícula de Colonia. Fue asistido por emergencia móvil y trasladado a un centro asistencial en San José de Mayo. Se constató que el joven está con graves lesiones, sobre todo en su pierna izquierda, y por eso se encuentra internado en el Hospital de Las Piedras.
La Fiscalía está actuando de oficio tras la viralización de este video que veíamos y esta semana le tomará declaración al chofer, al guarda y al agente policial que estaban en el ómnibus. La Jefatura de Policía de San José realizó una investigación primaria sobre el caso y determinó que se actuó ajustado a derecho. Tras este hecho, informó Fiscalía que el caso se investiga por la Fiscalía de Turno de Libertad y el fiscal adscripto, Hugo Pereira, lleva adelante la investigación porque la titular, Cecilia Gutiérrez, está de viaje por trabajo. La Fiscalía investiga tanto las lesiones que sufrió el joven, producto del accidente, y las circunstancias por las que fue bajado del ómnibus. Confirmaron, además, que lo bajaron en el kilómetro 58 y el accidente fue en el kilómetro 79. En el correr de esta semana estarán citados a declarar la funcionaria policial, el guarda del ómnibus, el chofer y la conductora que lo atropelló. El fiscal dispuso que un forense le realice una pericia psiquiátrica al joven. Según confirmó el fiscal a MB de Noticias, por el momento no se realizó la denuncia por parte de la familia. Igualmente, la Fiscalía está investigando de oficio tras la viralización del video. Por otro lado, la Jefatura de Policía de San José realizó una investigación primaria sobre el caso. La Jefatura hizo una información de urgencia y lo que se pudo determinar es que la actuación estaba ajustada a derecho, informaron fuentes de la Dirección de la Policía Nacional a Montevideo Portal. Se investigó información de urgencia, investigación administrativa y sumario administrativo. Al concluir que la gente actuó ajustada a derecho, el episodio no ameritó otra instancia administrativa posterior, explicaron al citado medio. La Jefatura de Policía de San José realizó una línea de tiempo y determinó que hay muchos minutos entre que se bajó el joven del ómnibus y que luego tuvo el accidente varios kilómetros adelante. Quienes siguieron la investigación concluyeron que lo que hizo la policía fue darle garantías al chofer del ómnibus, que entendió que esa persona que estaba promoviendo desorden dentro del ómnibus no podía seguir por quejas de los pasajeros. La policía respaldó lo que el chofer pretendía hacer y ahí se limitó la acción policial. Fuentes del sindicato policial dijeron a MB Noticias que la oficial había egresado de la Escuela Nacional de Policías hace 6 meses. Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está iniciando una investigación administrativa de 60 días. Según explicó Pablo Lavandera, director nacional de transporte a El Observador, la cartera realizará una vista a la empresa y reunirá pruebas para diluir si existe o no responsabilidad de la misma. Laura Reino, que es psicóloga especializada en asuntos de salud mental, dijo que a la sociedad le falta preparación para abordar este tipo de situaciones. Exacto. En este caso del que veíamos, del joven expulsado del ómnibus, dijo que se violó claramente el derecho a la asistencia que tiene toda persona. Estamos hablando de una persona que en este caso tuvo alguna dificultad con respecto a su salud mental, está en una situación compleja con respecto a su salud mental, y esta persona es una persona con derechos, ¿no? Sujeto de derechos. Es la persona diferente que además está mostrando manifestaciones, ¿no? De una descompensación. Lo primero que se tiende a hacer es como expulsarlo, excluirlo, sacarlo de la vista. Este desconocimiento y esta falta como de abordaje de estos temas en salud mental producen que no haya una preparación en los efectores, los diferentes servicios que se brinda a la comunidad, no haya una preparación de las personas que están al frente de estos servicios o que brindan los servicios. No existe una preparación como para un primer abordaje en una situación de emergencia, que sería esto. Vamos a empezar por cómo se debería proceder en una situación de esta. Lo primero que vuelvo a recalcar, una persona que necesita asistencia, no ser reducida, no se necesita llamar a la policía porque lo que se necesita es asistencia médica. Eso es lo primero. Ustedes saben que tenemos el 105 para llamar a nivel público y si no, pues las emergencias médicas del medio, comunicando que hay una persona que se encuentra descompensada. Se lo puede dejar sola a la persona, se puede como apartar, pero nunca en una situación que pueda quedar en riesgo, en su riesgo de vida, que es el caso de esta situación. Falta, desde el punto de vista de las instituciones, como te decía yo, una política pública de formación para los prestadores y los efectores de servicios, tanto a nivel de la seguridad como los que están en la primera línea de atención, servicios, atención, seguridad, etc. Es un tema general a nivel social. Tiene que poder ser posible que convivan y coexistan todas las identidades posibles y que eso no implique una pérdida de su calidad de sujeto o de los derechos que tiene como persona, como ser humano.
Cambiamos de tema. Según un relevamiento que realiza el Frente Amplio, julio cerró con 39 homicidios, una cifra que duplica a los que se registraron en junio y se acerca a los 45 que tuvo mayo. El senador frente amplista Charles Carrera dijo que sigue sin notarse la existencia del plan para contener esta situación en su momento anunciado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y recordó que entre el 1 de agosto del año pasado y el día de hoy, 1 de agosto del año 2022, se acumulan 373 homicidios. Estamos muy preocupados y tenemos una visión muy crítica de la gestión del ministro del Interior, la política de seguridad del gobierno. Dentro de esa política de seguridad, el mes de julio, que culmina con 39 homicidios, lo que demuestra es el fracaso del plan que presentó el ministro. Es decir, si el ministro del Interior le planteó un plan al presidente de la República el 11 de mayo, las cifras desde esa fecha hasta el presente lo que demuestran es el total fracaso del ministro Luis Alberto Heber. Nosotros estamos muy preocupados porque lo que estamos viendo es que estamos viendo una emergencia en materia de seguridad y mes a mes lo que estamos viendo es que se están superando los récords. Es decir, si nosotros vemos desde el 1 de agosto del año pasado hasta el año móvil, es decir, del 1 de agosto del 2021 al 1 de agosto del 2022, se han consumado, desgraciadamente en nuestro país, 373 homicidios. Es decir, eso nos tiene que doler, eso nos tiene que preocupar, eso nos tiene que llamar a reflexionar y que tenemos que cambiar la política pública que se está desarrollando. Porque con esta política pública vamos al fracaso. Y ahora móvil de nuevo. Ahora en la sede del Frente Amplio volvemos al contacto con nuestra compañera Macarena Vico. Así es, compañeros, seguimos acá como adelantamos más temprano. Teníamos en este momento, está reunida la mesa política del Frente Amplio, pero temprano en la mañana nuestro compañero Mauricio Pérez estuvo en la conferencia de prensa que brindó el PIT-CNT, el secretario general de la central sindical, Marcelo Audala, dijo que esta reforma previsional es una reforma que no es integral del sistema previsional y que además presenta recortes a los derechos y prestaciones de los trabajadores. Además puntualizó que con este proyecto el presidente de la calle Pou está no está cumpliendo una promesa de campaña que era no rebajar la edad jubilatoria. Escuchamos lo que decía Abdala. Decimos que no es una reforma integral de la seguridad social, decimos que tiene un leitmotiv que es reducir, rebajar derechos, beneficios y prestaciones. A los efectos de señalar por qué fundamentamos esto, sube la edad de jubilarse para amplísimos contingentes de trabajadoras y trabajadores, aumenta de manera concomitante los años de trabajo para vastísimos sectores de trabajadoras y trabajadores y reduce prestaciones, jubilaciones para vastísimos sectores de trabajadoras y trabajadores. Es decir, es un proyecto de reforma jubilatoria que recorta derechos. No existe un solo planteo que ubique la mejora de los ingresos de la seguridad social, por ejemplo, gravando a la gran riqueza del país. Abdala aseguró que el anteproyecto será analizado por técnicos del PIT-CNT para realizar una valoración más concreta y apuntó que este martes el secretariado ejecutivo definirá la participación de una delegación del PIT-CNT en una reunión sobre este tema convocada por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Compañeros, nosotros esperamos por acá porque en minutos se realizará una conferencia de prensa por parte de la mesa política. Son 25 los especialistas que están analizando en primera instancia hoy este proyecto de reforma previsional. Se espera que hable el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y también Ernesto Murro, quien estuvo integrando la Comisión de Expertos en Seguridad Social que estuvo analizando durante todo el año pasado este proyecto. En instantes adelantamos más.
Muchas gracias, Macarena. Seguiremos el asunto con atención. Les contamos que en la pasada madrugada se incendió parte de la ex jefatura de policía de Montevideo, la cárcel central, en el centro de la ciudad. No hubo lesionados y el equipo pericial de la Dirección de Bomberos trabaja para determinar el origen del incendio. Según un comunicado del Ministerio del Interior, cerca de las 23:40 del domingo, una dotación de bomberos del cuartel Centenario concurrió por un foco ígneo luego de una explosión dentro de lo que hasta 2019 fuera el despacho del jefe de policía, ubicado en el primer piso del edificio. Mientras recorrían para constatar otros focos, encontraron otro pequeño en el cuarto piso, donde había un depósito de muebles. La senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, fue testigo del evento y expresó que caminaba por el lugar con su esposo y vio fuego en el primer piso, luego una explosión y después humo saliendo por el techo, por lo que dio aviso a funcionarios policiales. Se estima que el fuego inició por un cortocircuito de una máquina pulidora de piso que se utilizaba en la remodelación del lugar y a través de ductos de aire alcanzó el cuarto piso. El incendio tomó unos 60 metros cuadrados en total y ambos focos afectaron principalmente materiales y muebles de madera. Bueno, cambiamos de tema. La Federación de Funcionarios de Salud Pública se movilizará mañana martes frente al anexo del Palacio Legislativo en reclamo por el corte de unos 2.000 contratos financiados por el Fondo COVID en salud pública. Y Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo que esto va a afectar a la atención de las y los usuarios. Sí, mañana vamos a estar movilizando a las 13:30 en la puerta del anexo mientras esté concurriendo a la Comisión de Diputados para que se destinen mayores fondos para el funcionamiento de ACE y no se corten estos contratos que están financiados por el Fondo COVID, pero cubriendo el faltante de estructura y de servicios que se están brindando a la población que no se deben cortar. ¿Se tiene alternativa a mantener esos contratos después de la caída del Fondo COVID? Bueno, estaban financiados hasta diciembre, eso es lo que se nos había transmitido por parte del Ejecutivo y vino la orden del Ejecutivo de cortar 1.000 cargos en el día de hoy y 1.000 cargos el primero del mes que viene. Ante la denuncia, la comunicación desde la Federación con el Poder Ejecutivo, los compañeros en los distintos puntos del país, hablando con los diputados, con las autoridades, se recortó mucho menos, pero está el anuncio de corte de nuevo, que estaríamos hablando que el primero del mes que viene serían casi 1.400 cargos que se van a cortar. ¿Qué tareas afectadas están? Todas las tareas, auxiliar de enfermería era lo mayor, pero hay farmacia, administrativo, compañeros de mantenimiento, todos los servicios que se brindan dentro del hospital se ven afectados. Sí, lo que era por COVID ya se había cortado, estaban los servicios que se mantienen, como los CTI nuevos que se abrieron, eso se mantuvieron, pero estos eran servicios que tenían los hospitales que habían brindado a la población que nada tenían que ver con el COVID. Los que eran por COVID ya fueron cesados en el corte anterior, que fueron casi 1.800 cargos de una vez. Eso fue el corte grande de lo que tenía que ver con COVID. Estos compañeros estaban realizando otras tareas que nada tenían que ver con el COVID. Uno de los centros afectados por la caída de los contratos es el Hospital Piñeiro del Campo, que atiende a 227 personas mayores en situación de dependencia. Los trabajadores y trabajadoras del Hogar Piñeiro del Campo realizaron una asamblea este mediodía reclamando se mantenga el personal contratado bajo la fórmula 068, que ha sido fundamental en la atención en medio de la pandemia. En un pabellón es muy grave que un enfermero esté para todo, para dar de comer en boca. ¿Cuántos pacientes? 30. Y entonces somos muy... ¿Qué pasa? Hay muchos caciques y pocos indios. Eso es lo que está pasando, que hay que preocuparse por la parte básica, que es la atención directa del paciente. Según viene denunciando el Sindicato de Salud Pública, todo el personal del centro viene trabajando sobreexigido y son 30 las vacantes necesarias para cubrir el déficit de atención. No queremos que entre nadie por la puerta chica, ni que haya amiguismo. No, nosotros eso no queremos. Nosotros queremos las cosas justas. Y estamos pidiendo por estos compañeros que estuvieron 2 años en la pandemia. Y ¿sabes una cosa? Estuvieron en aislamiento y fueron los valientes. Los valientes que ahora les dice, ¡pumba!, para afuera. Seguimos en el ámbito de la salud. El ministro de Salud Pública pidió tranquilidad ante el primer caso diagnosticado de viruela del mono en el país y subrayó que no es como el coronavirus porque cada caso genera en promedio solo uno más. A todo eso le agregó que no es una afección grave, que tiene niveles de letalidad y de mortalidad bajos y también anunció que en breve llegarán entre 6 y 7.000 vacunas para grupos de la población específicos.
El ministro de Salud Pública dijo que la población más expuesta a la enfermedad es la menor a 45 años, porque hasta 1977 se suministraba en el país la vacuna antivariólica, que daría protección cruzada con la viruela del mono. Por otra parte, los casos graves son muy limitados a personas que estén en un estado de vulnerabilidad. Y con esto me refiero a estados de inmunosupresión y casos muy concretos, pero en general lo que hemos visto en la región es eso. Daniel Salinas dijo que las vacunas que llegarán entre octubre y noviembre no van a la población en general, sino a grupos específicos. Se va a atender a la preexposición en algún personal específico del laboratorio y posexposición en los primeros 4 días cuando haya un contacto muy estrecho, particularmente con lesiones. Muy estrecho, y cuando me refiero a muy estrecho, por ejemplo, pero sin estigmatizar, porque no es un problema de colectivos LGBTQI+, me cuesta todo eso, sino del tipo de comportamiento, es decir, un tipo de comportamiento sin protección. ¿Qué se recomienda a los que viajan? Porque esta persona estuvo en el exterior. No quiero referirme a este caso en particular, sino una recomendación general, mantener la pareja estable y tener cuidado en relaciones sexuales, tanto en el exterior como en nuestro país, de ser precavidos en esta etapa. No es comparable, dijo el ministro, esta situación con la de la COVID-19. A propósito, se conocieron hoy los números de la última semana cerrada el sábado, vinculados a la pandemia, ahora sí, de la COVID-19 en nuestro país. Del 24 al 30 de julio, nuevos casos confirmados, 1.925, unos 50 o 60 casos menos que la semana epidemiológica anterior, con una cantidad de test realizados de 18.412. Sí, son 70 casos menos, habían sido 1975 la semana pasada y la positividad sufrió un leve ascenso, paradójicamente, está en 10,5 en este último informe, había estado en 10,3% en la semana anterior. Porque había descendido, o sea, eran más la cantidad de test realizados en realidad. Y bueno, el porcentaje de camas de CTI ocupadas, 3,9%, descendió un punto con respecto a la semana anterior. Cambiamos de asunto otra vez. Desde que se implementó la portabilidad numérica, Antel es la única empresa con saldo negativo. En los primeros 7 meses de vigencia del sistema perdió más de 800 servicios de telefonía celular, mientras que Claro ganó casi la misma cantidad. Según cifras de la URSEC, entre el 1 de enero y el 21 de julio de este año, Antel cedió 836 servicios a las otras compañías, las multinacionales Claro y Movistar. En el mismo periodo, Claro sumó 778 y Movistar ganó 58. En esos casi 7 meses hubo algo más de 47.000 portaciones, entendiéndose por ello cada número de telefonía celular que pasó de una empresa a otra. Sin embargo, en el mismo periodo, las solicitudes de cambio de empresa fueron más de 105.000, lo que quiere decir que más de la mitad fueron rechazadas. Entre otras cosas, eso se debió a que no se puede cambiar si hay deudas con la empresa de origen o contratos vigentes. Dentro de las 47.000 portaciones, Antel tiene los mayores porcentajes tanto de pérdida como de ganancia de números. Sin embargo, su saldo es negativo porque los que se fueron de la empresa estatal, 18.588, superan a los que llegaron, 17.752. En el otro extremo, Claro es la empresa con menos participación en el porcentaje de ingresos y egresos, pero su saldo es el mejor. Las 47.000 portaciones acumuladas representan cerca de 1% del total de números de telefonía celular del mercado uruguayo, que tiene cerca de 5 millones. El informe oficial también dice que hubo 712 personas jurídicas, es decir, empresas que cambiaron sus números de una compañía a otra. Sin embargo, no se desglosan datos que permitan saber cuántos de esos servicios perdieron y ganaron Antel, Movistar y Claro. Cuando se instrumentó la portabilidad, desde el PIT-CNT y el Frente Amplio, se advirtió que la eventual pérdida de esa cartera de clientes representaba el mayor riesgo para Antel. Bueno, otro asunto, la Iglesia Católica comunicó al Centro Juvenil La Pascua que deberá abandonar el predio que ocupa actualmente en diciembre para que se instale un colegio gratuito de gestión privada. Una parte importante de ese grupo de personas adolescentes reciben, por ejemplo, allí su única comida y se estima que esto afecta a unas 300 familias del barrio. Se embarga una preocupación enorme porque en diciembre nos están diciendo que nos tenemos que ir a los 3 proyectos, CAIF, Club de Niños y Niñas y Centro Juvenil.
y si no tenemos una solución locativa, estos proyectos se caen y la cobertura de derechos para estos niños, niñas y adolescentes que tiene que ver con apoyo educativo, con estimulación temprana, con alimentación, con recreación, con una felicidad cuidada, se pierde. Entonces, los más perjudicados por esta decisión van a ser quienes más necesitan del apoyo educativo que estos programas socioeducativos brindan. Se abarca de 0 a 18 años, se abarcan todas las etapas, es un montón. Entonces, bueno, La Pascua es como el centro educativo de referencia para el barrio, pero además es mucho más, porque nosotros trabajamos con toda la familia. Cualquier inconveniente, cualquier dificultad que tienen las familias que asisten a La Pascua está para darles una mano, para resolver, siempre está muy involucrada con el barrio, con las familias. Son alrededor de 300 familias que calculamos en total, y bueno, y sí, son familias que realmente necesitan una mano, que están como muy desprotegidas, muy desvinculadas con cualquier institución. A veces nosotros somos para muchos la única institución educativa a la que están asociados, vinculados. Muchos adolescentes por lo menos tienen su casi que única alimentación del día acá, o por lo menos una importante y fundamental. Y ahora, otra vez, de alguna forma retomamos el tema del día. El futuro de la seguridad social con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Ahora, quiero ser bien claro. Primero, el que ya está trabajando, cualquiera de ustedes, yo no le puedo decir ahora que le voy a cambiar la regla de juego. Yo les puedo decir que los quiero estimular a que si quieren, se jubilen más tarde. Pero ustedes lo van a hacer si quieren y si les sirve. Supongamos, no estoy diciendo números, que ustedes pueden decir, bueno, me voy a jubilar a los 66 y me jubilo con más, capaz que es una opción que toman. Pero es un estímulo, no es una obligación. Yo creo que no hay que alterar el contrato, las normas, las reglas, que cuando uno empezó a trabajar sabía que se podía jubilar a los 60 o a los 65. Y eso no se puede cambiar. Si se confirma lo que dice este borrador, el presidente de la República está incumpliendo con su promesa de campaña. Y esto no es un tema menor, porque creo que hay que de alguna forma señalarlo, porque seguramente muchos trabajadores escucharon al presidente de la República decir esto y de repente tomaron decisiones. Muy bien, veíamos allí la denuncia que realiza el equipo de representación de los trabajadores en el directorio de BPS vinculado a esta promesa de campaña que hizo el presidente Luis Lacalle Pou en agosto de 2019 en Salto durante una gira por el interior del país presentando su programa. Esta es una denuncia que, como escuchábamos allí a Ramón Ruiz, les preocupa mucho porque entienden que es una promesa que se incumplió y que tiene que ver con el costo que deben ahora pagar los trabajadores vinculados a esta reforma de la seguridad social. ¿Qué se destaca de este anteproyecto de reforma de la seguridad social que el presidente de la República mostró al resto de los integrantes de la coalición de gobierno y al Frente Amplio el viernes? Bueno, ya habíamos adelantado algunas cosas la semana pasada, ahora nos vamos a concentrar en otras partes. Una de ellas es, como lo decíamos al principio del informativo, vamos a explicar cuál es el régimen de convergencia que se va a dar entre los dos sistemas, el sistema que está vigente actualmente y el sistema que entraría en vigencia a partir de la votación de este proyecto en el legislativo. Esto está determinado por el artículo 17. Actualmente en este anteproyecto es el artículo 17, hay que ver si hay modificaciones y luego se modifica esto y pasa a ser otro número donde se explica una regla de proporcionalidad. Vamos a ver en pantalla cuáles son los tres pilares de esta convergencia. La primera es que esta convergencia se va a dar en los 20 años posteriores a partir de la aprobación de esta ley. Esto quiere decir que las causales jubilatorias que se configuren a partir de la aprobación de la ley van a entrar en este régimen de convergencia hasta, hasta los próximos 20 años de la aprobación. No sabemos si se va a aprobar este año o el año siguiente. Luego es importante que se sepa que lo que va a realizarse si este proyecto se aprueba es un cálculo de la jubilación de estas personas que se jubilen estos años, teniendo en cuenta cuánto sería su jubilación, sus haberes, según el régimen
vigente, es que en ese momento, si se aprueba, sería el régimen anterior o el nuevo régimen. Y esta convergencia se da porque se haría un cálculo que iría aumentando en proporcionalidad hasta llegar al 6%, comenzando en un 20% y aumentando por año un 5% entre un régimen y el otro. Así se agotaría cuando se llegue a un 100% de un solo régimen. Ahora vamos a escuchar las palabras de Ramón Ruiz nuevamente, pero esta vez explicando, bueno, cuál es su opinión como representante de los trabajadores de cómo esta reforma, este anteproyecto que se pudieron comenzar recién a analizar, puede llegar a afectar a los trabajadores. De una primera lectura, más allá de lo que podemos opinar, hay cosas que faltan. Por ejemplo, no hay ninguna medida que apunte a mejorar la fuente de financiamiento de la seguridad social. Identificamos una, que es un ahorro obligatorio que hay en relación al consumo que hacen los trabajadores, pero recae sobre las espaldas de los trabajadores. No hay ninguna medida, digamos, que apunte a mejorar la fuente del financiamiento y que el esfuerzo no sean los trabajadores. Esta reforma es una reforma que le pide a los trabajadores que trabajen más años, que se jubilen más tarde, con menos jubilación, y todo el esfuerzo lo estamos haciendo los trabajadores. El gobierno eligió el camino de una comisión de expertos y ahora le están faltando los acuerdos sociales y políticos. Entonces yo creo que ahora, si se pretende, digamos, votar este proyecto de ley, hay mayoría, y si se pretende votar teniendo amplios consensos, se necesita tiempo. Eventual suba de la edad de retiro, ¿cómo se implementaría, Julieta? Bueno, es uno de los debates en realidad de este momento a partir de esta denuncia de la representación de los trabajadores, pero es importante decir que esto sería gradual y que sería dependiendo del año de nacimiento de las personas que comiencen a jubilarse. Vamos a ver ahora en pantalla cómo sería ese avance gradual y la comparación con cómo es actualmente. En el nuevo régimen, el régimen que se propone en este anteproyecto de ley, con 30 años de servicio, es decir, 30 años de aporte, habiendo nacido en el año 1967, se podrían llegar a jubilar con 61 años. También se puede ir a más. Este proyecto prevé que se pueda ir a más y que a medida que se trabajen más años, además, haya una tasa de adquisición de derechos que aumente de alguna manera, en realidad bastante pequeña, pero va evolucionando con algunos puntos la jubilación. Habiendo nacido en 1968, la jubilación sería con 62 años, en 1969 con 63 años, en 1970 con 64 años y en 1971 y a partir de 1971 con 65 años. En el régimen actual, y esto es lo que se va a mantener, con 60 años para las personas nacidas en 1966 y antes. Pero esto también cambia lo que vamos a ver en la siguiente placa en pantalla, lo que tiene que ver con, como explicábamos al principio, la causal de jubilación por edad avanzada. ¿Qué es esto? Bueno, aquellas personas que no llegan a configurar 30 años de aportes. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, puede ser seguramente porque han estado en su vida, bueno, en trabajos informales. Esto le sucede mucho a las mujeres que se han tenido que hacer cargo de las tareas de cuidado, de crianza de hijos y también de cuidado de los hogares, pero también sucede con la población más vulnerable y más expuesta al trabajo informal por falta de educación o por cualquier otra razón. Esto fue una de las modificaciones importantes que hubo a nuestro sistema de seguridad social y ahora quedaría de esta manera modificado. Estamos viendo de un lado cómo sería con el nuevo régimen y del otro cómo es de hecho con el régimen actual. Actualmente con 66 años hay que comprobar solamente 23 años de aporte. En este nuevo régimen, en este proyecto, dice que tienen que ser 27. Con 67 años de edad solo se necesitan actualmente 21 años de aporte, con el proyecto nuevo 24, con 68 años solo se necesitan actualmente 19 años de aporte, con este proyecto 21, con 69 años actualmente solo se necesitan 17 años, con este proyecto con 69 años serían 18 y luego llegamos a empatar
esa cifra porque va así aumentando proporcionalmente con 70 años y a partir de los 70 años que solamente se necesitan 15 años de aporte. Vamos a escuchar ahora nuevamente a Ramón Ruiz, el representante de los trabajadores en el directorio del BPS, esta vez explicando cuáles son sus críticas a este proyecto vinculadas principalmente a la caja militar y cómo allí hay un problema vinculado a su reforma. Hacer una reforma jubilatoria diciendo que lo que buscamos es la sostenibilidad del sistema, plantear una reforma jubilatoria preocupados por el déficit de la seguridad social, es muy difícil entender de que no se mire hacia la caja militar. Por otro lado, digamos, es lo mismo que yo quiera hacer una reforma en el baño y no cambie la cañería. O sea, yo voy a reformar la seguridad social y no voy a hacer una reforma profunda de la caja militar, porque digo, tenemos una caja militar que paga 52.000 pasividades, el BPS paga 700.000 pasividades y la asistencia financiera que recibe la caja militar es casi igual que la asistencia financiera que recibe el BPS. Por lo tanto, si hay algo urgente para reformar, eso se llama caja militar. Cerramos el informe de Julieta y ahora cambiamos de tema otra vez. Sí, nos vamos con nuestra compañera Mariana Abreu, Exteriores. Mariana, ¿dónde estás? Natalia, Martín, ¿cómo andan? Estamos en el Hotel Radisson Victoria Plaza. Aquí se está desarrollando una conferencia a cargo del contador, ex canciller Enrique Iglesias. Es un evento organizado por el Movimiento Nacional por la Patria, sector del Partido Nacional, y se da en el marco de una serie de encuentros que justamente está organizando este sector con diferentes actores sociales, políticos, académicos, en fin. Los dejamos con las palabras de Enrique Iglesias, que está desarrollando, como dije, esta conferencia titulada Uruguay y los desafíos de un mundo en transición. Recién se refería a justamente el desafío de la presión inflacionaria a nivel mundial y ahora está hablando sobre el Mercosur. Es el problema del tema de la educación digital. Me alegro que se esté discutiendo ese tema en el país en la reforma educativa. Sé que nunca es fácil la reforma educativa, pero yo creo que el tema hay que discutirlo. Nosotros tenemos que dejar a las nuevas generaciones los instrumentos que le permitan navegar en la nueva forma de trabajo y de creatividad. Eso se enseña y eso de alguna manera ya está ocurriendo. Ya los niños se están preparando a ese mundo con sus tablets y la televisión y todos los elementos que lo acompañan. Es fundamental. En este momento uno de los problemas que estamos viendo, hay una verdadera competencia por migraciones calificadas para hacer frente a las demandas que nos genera el mundo digital. Yo creo que es importantísimo que sobre esto tengamos acuerdos nacionales. Esto es un tema que va por encima de los partidos políticos, va por encima, está fundamentalmente dirigido a mantener los niveles de educación que le debemos a las futuras generaciones. Entonces yo creo que el tema educativo para mí es el cuarto de los temas sobre los cuales yo quería apuntar un poco el interés de ustedes. Y por último, yo diría también el quinto de todo esto es un poco el tema ambiental, ¿no? Me parece que el tema del clima es un tema que dejó de ser una cosa lateral, se está convirtiendo en una cosa central. Vean ustedes los problemas del clima, hasta dónde llegan en este momento, en donde tenemos, por ejemplo, una gran preocupación por todo lo que significa la importación de fertilizantes de Rusia y de Ucrania, que está afectando la capacidad de producción agrícola en el mundo, porque precisamos de los fertilizantes y de alguna manera están concentrados por el conflicto político que se ha generado en Ucrania. Me parece que el tema, por tanto, de las perspectivas en materia ambiental siguen siendo muy importantes. El país ha hecho una cosa muy significativa. Nosotros hemos apelado un poco a las energías renovables. Es un activo del país hoy. Es muy importante el poder depender un poco de la naturaleza para generar energía. Se ha hecho, se puede hacer más todavía, pero de alguna manera yo creo que mirando hacia el futuro, el tema de la preservación, yo creo que lo veo en la discusión pública y me parece importante que están discutiendo estos temas. Me parece que de alguna forma es importante insistir en que el tema de la preservación de nuestros recursos naturales es fundamental para hacer del país el país que queremos y su futuro que queremos proteger.
Estos 5 elementos que acabo de mencionar me parece que son reacciones, Jorge, para lo que yo creo que es un poco la coyuntura internacional. Estamos en tiempos peligrosos. Dejamos detrás, como yo decía, 75 años lindos, 75 años que yo he vivido todos uno detrás de otro, que fueron realmente la forma de la conquista del mundo, de la paz, del sentido de solidaridad, la cooperación internacional, el comercio. Por supuesto que tenemos los grandes pasivos, porque no fue todo un jardín de rosas, tenemos la gran concentración en los sectores sociales y la necesidad de establecer formas de justicia y formas de participación generalizada, pero creo que es importante que esto lo incorporemos como uno de los grandes objetivos. Yo creo que... ¿Qué tal? Buen lunes para todos. Bienvenidos al capítulo internacional. Lo comenzamos en la República Argentina porque la Fiscalía de ese país hoy retomó los juicios sobre lo actuado por el matrimonio Kirchner durante sus periodos al frente de la presidencia argentina, particularmente en el caso conocido como Vialidad, que está relacionado con el favorecimiento, según la justicia, del empresario Lázaro Báez, que ya está preso. Allí se les acusa de haber entregado 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Mañana se va a retomar, obviamente, el juicio y va a continuar durante varios días. Hoy la cosa fue por teleconferencia. El fiscal Diego Luciani dijo que el Ministerio Público tiene por acreditado que entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares y de forma piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado. Los alegatos se ofrecieron en una audiencia virtual que se celebró por videoconferencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Buenos Aires, en la cual estaba presente la expresidenta Cristina Fernández. El fiscal dijo que se ha probado que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinaria que lamentablemente se haya desarrollado en el país, e indicó que para ello se escogió intencionalmente la contratación de obra pública vial en Santa Cruz como medida para desviar fondos y se creó un oferente, es decir, la empresa constructora de Lázaro Báez, para favorecerlo en las licitaciones de obra pública vial. En el caso, se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina en la provincia de Santa Cruz, y en la causa están también acusados, además del propio Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios. Al sentarse por primera vez en el banquillo 8 días antes de asumir como vicepresidenta el 2 de diciembre del 2019, Cristina Fernández reiteró que el proceso respondía a una persecución judicial o lawfare ideada por el gobierno de Mauricio Macri. Tensión por estas horas en el sudeste asiático. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, ya está en esa zona. Estuvo en Singapur, donde mañana va a continuar con sus reuniones y tiene previstos otras visitas en esa región. Lo que no se sabe hasta ahora es si finalmente llegará o no a Taiwán, tal como se había anunciado. Se dice desde la Casa Blanca que eso va a depender de la decisión de la propia Pelosi, pero recordemos que en las reuniones previas, tanto la que mantuvo el presidente Biden con Xi Jinping, hubo advertencias muy serias por parte de China, que de hecho comenzó con maniobras militares como diciendo, ojo que acá estamos nosotros. En las islas Pingtan, a 161 kilómetros de la costa de Taiwán, las tropas chinas se pertrechan para llevar a cabo ejercicios militares con artillería, al tiempo que la rama militar del Partido Comunista Chino confirmó que su ejército popular estaba efectuando ejercicios a fuego abierto en las islas de la provincia de Fujian, en un comunicado que fue acompañado de una advertencia de evitar la zona hasta nuevo orden. Este tipo de ejercicios suelen involucrar artillería, pero el anuncio del gobierno no indicó si en los entrenamientos se utilizarán misiles, casas u otro tipo de armamento. A la demostración de músculo de China frente a Taiwán y Nancy Pelosi se suma el despliegue militar de las últimas semanas, donde el ejército popular vuela con un número de cazas cada vez mayor cerca de la isla de Taiwán. Sus bombardeos navegan delante de sus costas y en el pasado han disparado misiles contra las rutas de navegación que salen del país. Nancy Pelosi inició este lunes su gira por Asia en Singapur, donde estará también el martes para viajar después a Malasia, Corea del Sur y Japón, según informó la Casa
Casa Blanca, y si bien su oficina ha rechazado confirmar por motivos de seguridad si se desplazará también a Taiwán. Pelosi, que lidera una delegación de legisladores estadounidenses, se reunió hoy con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, con quien intercambió posturas sobre algunos asuntos clave regionales e internacionales, entre ellos las relaciones a través del Estrecho de Formosa, es decir, entre la República Popular China y Taiwán. La violencia sin fin en Colombia volvió a cobrarse 9 vidas este fin de semana, 5 de ellas en el Valle del Cauca, donde particularmente los asesinados fueron indígenas. La Institución de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, ha registrado 58 masacres con 203 muertos en lo que va del 2022, en algo que se enmarca dentro de lo que es el asesinato de líderes sociales, indígenas y sindicales. En la madrugada de este domingo, 5 personas perdieron la vida y 4 resultaron heridas en el ataque de un grupo de personas armadas a vecinos en el barrio Ciudadela Grajales, cuando un grupo de hombres abrió fuego contra vecinos que estaban en el frente de las viviendas, en el 6º episodio de esta naturaleza en lo que va del año en el Valle del Cauca. Horas más tarde, hombres armados atacaron a un grupo de personas en el departamento de Nariño, dejando al menos 4 muertos, un lugar donde la Defensoría del Pueblo señaló que las comunidades indígenas son amenazadas por grupos armados y narcotraficantes en sus territorios, agravado por el abandono institucional histórico y el empobrecimiento de la población, según informó Indepaz, acerca de la tercera masacre que se registra en el departamento en 2022. La asociación Minga denunció que los grupos armados siguen asesinando indígenas, pese a que este pueblo es reconocido por la Corte Constitucional en riesgo inminente de extinción y tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que la Organización Nacional Indígena de Colombia aseguró la semana pasada que hasta mediados de junio del 2022 habían sido asesinadas al menos 85 personas indígenas en el país, más de 30 de ellas pertenecientes al pueblo Aguá. Días atrás, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno de Iván Duque que adopte 7 planes de choque para 7 departamentos, incluidos Nariño y el Valle del Cauca. En un informe, la Corte detalló que los indicadores de la Unidad para las Víctimas reflejaron un retroceso en la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la población en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Córdoba y el norte de Santander. La viruela del mono comienza a cobrar víctimas en el continente. El viernes conocíamos el primer caso en Brasil, ahora se suma un segundo caso en el Perú de una persona que era portadora de VIH y por tanto tenía comorbilidades. De todas maneras, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia sanitaria internacional ante la expansión de esta enfermedad. Perú registró hoy su primer fallecido por la viruela del mono en un paciente que había abandonado un tratamiento de VIH, lo que según los médicos agravó su situación de comorbilidad y sufrió un shock séptico cuando fue hospitalizado. En Perú hay 305 casos confirmados de viruela del mono y esta es la primera muerte que se registra en ese país y la segunda en América Latina desde que este viernes Brasil reportó su primer deceso por este virus de origen africano. Brasil acumula más de 1000 casos de la viruela del mono, la gran mayoría concentrados en el estado de Sao Paulo, donde se registró el primer contagio del país hace menos de 2 meses, según informó el Ministerio de Salud, mientras que los datos sitúan a este país como el segundo de América con más infecciones por detrás de Estados Unidos, con casi 3000 casos, de acuerdo con el último balance de la Organización Mundial de la Salud, que este sábado declaró la enfermedad como emergencia sanitaria internacional. En Israel volvieron a darse episodios de violencia, en este caso más concretamente en la Cisjordania ocupada, donde un joven murió precisamente, un joven de 16 años, a manos del ejército de Israel y los colonos, en una región que particularmente enfrenta la violencia por las protestas que los palestinos han llevado adelante ya desde hace unas cuantas semanas. Un nuevo episodio que se suma a la saga de incidentes que se vienen registrando entre palestinos e israelíes. En la noche del viernes, soldados de Tel Aviv abrieron fuego contra un automóvil que se desplazaba en la localidad de Juara, al norte de Cisjordania, ocupado por 3 jóvenes palestinos que participaban de protestas en la zona. 2 de ellos sufrieron heridas en las piernas y están fuera de peligro, aunque el tercero, Ahmad Jibril, debió ser hospitalizado por una herida de gravedad en el cuello. En un comunicado, el ejército de Israel justificó que uno de los palestinos que viajaba en el auto disparó contra los uniformados y estos respondieron el fuego, aunque la versión no fue confirmada. El hecho ocurre a poco más de un mes del asesinato por parte del ejército de Israel de una periodista de la cadena Al Jazeera que cubría la represión en los mismos territorios ocupados donde ejecutaron a la adolescente.
Reportes de prensa señalan, además, que las fuerzas israelíes detuvieron el viernes durante la noche al menos 5 palestinos, todos en Cisjordania, de los cuales no se volvieron a tener noticias. 2 hermanos en la ciudad de Kaf Khalil, al sur de Naplusa, un joven en el poblado de Tel, cercano a Naplusa, y otros 2 en la ciudad de Hebrón, al sur de Cisjordania. Chau, primer bloque, pero queda más. Sí, ya volvemos con más información. Bueno, volvemos con más noticias. La Fiscalía Penal de Flagrancia de Séptimo Turno se encuentra investigando al director de la Escuela Nacional de Policía por lesiones personales a un cadete. Se pronunció uno de los sindicatos policiales diciendo que no hay sorpresa ante esta situación porque se vienen dando muchas denuncias en la institución policial toda de situaciones similares. Según informó La Diaria, el cadete de tercer año se encontraba en el baño cuando el director, Néstor Berguñox, pateó y rompió la puerta que golpeó su cabeza. El joven de 27 años debió salir del baño sin terminar de vestirse, lo cual considera que es un trato inhumano y degradante, según la denuncia citada. El policía pasó hasta el mediodía con su ropa con materia fecal, cuando finalmente tuvo permiso para ir a higienizarse y cambiarse la ropa. El 6 de julio radicó la denuncia policial en la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y de Género por desconfiar de los mecanismos de denuncia dentro de la escuela de policía. Luego del hecho y la denuncia fue trasladado al hospital policial porque persistía el dolor de cabeza y le diagnosticaron un traumatismo encefalocraniano leve. Consultado por MBD Noticias, el sindicato de funcionarios policiales dijo que si bien el caso es de carácter reservado, lamentablemente no sorprende que se dé una situación de este tipo, ya que desde CIFOM vienen denunciando acoso laboral en varios ámbitos. Alertan de la importancia de que quienes tienen mayor grado sepan trabajar con personal a cargo y animan a que los funcionarios denuncien situaciones en las que se vulneren sus derechos. El caso está a cargo de la fiscal Flagrancia de 12º Turno, Gabriela Fossati, y según informan desde la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, en paralelo, el director nacional de la Educación Policial dispuso una información de urgencia y posteriormente una investigación administrativa y que el director de la Escuela Nacional de Policía sea derivado a realizar otras tareas mientras avanza la investigación. Ahora una buena y del deporte. El remero uruguayo Felipe Kluber se consagró campeón mundial a nivel sub-23, algo que no registraba antecedente. Primera vez que el remo uruguayo consigue una medalla de oro justamente en esas condiciones y categoría. Esto pasó en Varese, Italia. Y MD Noticias, en nuestra edición del mediodía, logró conversar con Felipe y con su entrenador, Osvaldo Borchi, en el aeropuerto antes de salir para Montevideo. La verdad que muy contentos de haber tenido la medalla, haber logrado, o sea, todo el trabajo que hicimos, como decía Osvaldo, hace 6 años atrás, que cuando empezamos era una locura. Cuando Osvaldo vino a Uruguay y empezaron a trabajar con nosotros, nos ponía el mismo plan de entrenamiento que tenemos ahora y parecía una locura, que era algo de otro mundo, que era algo que no se podía hacer y mucha gente dejó de remar porque era un plan muy fuerte. Y bueno, o sea, ahora se logró esa locura que era pensar en una medalla del mundo, se logró. El plan de entrenamiento que ahora lo hacemos todos los días como si nada y antes parecía algo de otro planeta, ¿no? Y bueno, eso es lo que se viene, lo que te deja de contento de que todo el trabajo que hiciste se funcionó y bueno, ahora descansando, tomando unos mates y bueno, ya, como decía Osvaldo hace un rato, bajar la ventanita y seguir trabajando, que esto no termina acá, que tenemos los Juegos de Sur ahora en unos días, en unos meses, y bueno, hay que seguir trabajando para seguir mejorando y lograr seguir mantenerse ahí arriba. Nosotros venimos también de la Copa del Mundo, donde se nos acercó la gente de Alemania a preguntarnos cuál era nuestro programa, porque ellos quedaban admirados de cómo ellos, teniendo todo, nosotros veníamos con muy pocas herramientas y podíamos llevarnos medallas y ellos no. Tal es así que nos pidieron venir a entrenar el año próximo con nosotros. Entonces quiere decir que nosotros, independientemente de todo, estamos trabajando de una manera muy ordenada, muy buena, que nos permite estar al nivel de grandes países. Estamos de salida. Ya viene el lado B y el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percival, será el entrevistado. Bien, y antes de irnos repasamos los datos del tiempo, Martín. Repasemos. Sí, porque bueno, ya creo que no vamos a tener
tan buenas noticias como las de los últimos días. Sí. Mañana martes asoma un sol, pero se va apagando, me parece, con una mínima de 5 grados y una máxima de 19. De hecho, no se descarta que pueda haber precipitaciones, aunque escasas, en las últimas horas del día. Hay cierta probabilidad. Esto se profundiza a partir del miércoles 3 de agosto, con 7 grados de mínima, 15 de máxima y muy probables precipitaciones para capital y cercanías. Y el jueves baja la temperatura, 6 grados la mínima, 13 la máxima, sigue nublado y es probable también que llueva en algún momento del día. Y hasta aquí llegamos. Nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen lindo. Fiscalía de Delitos Económicos citó como indagado para el miércoles al exministro colorado Germán Cardoso por las irregularidades durante su gestión. 29 empresas y unos 100 productos no cumplen la advertencia de alimentos con exceso de sal, grasas y azúcar, según respondió el Ministerio de Salud Pública. Desde que se implementó la portabilidad numérica, Antel es la única empresa con saldo negativo. Ministro de Salud Pública llamó a mantener la pareja estable y tener cuidado en las relaciones sexuales para evitar contagio de la viruela del mono. Fiscalía investiga caso de joven que fue bajado de un ómnibus por una policía y un guarda y luego atropellado en la ruta. Incendio destrozó parte de las instalaciones de la ex jefatura de policía en el centro de Montevideo. Organizaciones de la sociedad civil prevén recurrir al Tribunal de lo Contencioso por mecanismos de elección de las nuevas autoridades de la Institución de Derechos Humanos. Jubilados y pensionistas reclaman que el adelanto de 3% que recibirán las y los pasivos en las retribuciones de agosto sea incorporado al aumento del mes de enero. China realiza movimientos bélicos ante la posible llegada de la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos a Taiwán. Brasil y Perú registran sus primeras muertes por viruela del mono. 9 personas fueron asesinadas en 2 masacres en Colombia.